Hola amigos, espero que estén realmente muy bien. Es un gusto como siempre estar de nuevo con ustedes y compartir un poquito mi experiencia. Espero que les sirva. Mire, si no les sirve, ustedes siempre lo pueden poner en los comentarios para que yo cambie. Y si también les sirve, pues por favor pónganlo porque esto también me ayuda mucho a discernir lo que yo tengo que hacer. Muy bien, entonces... Les quiero compartir una gracia y después también voy a rezar, así que manténganse hasta el final. Lo mejor, la oración está en el final, pero la explicación pues prepara la gracia que tú puedes recibir al final del video. Entonces, yo recibí una gracia muy importante que es la de perder el miedo a la muerte y esa es una gracia pues muy considerable y muy grande, porque conectado con el miedo de la muerte hay muchos otros miedos, ¿no? El miedo de la muerte es como una madre de muchos miedos. Y una vez que pierdes esto, pues hay muchos otros miedos pues, que se te van y vives, claro, mucho más libre. ¿Eh? Nosotros sabemos que el arma quizá número uno del demonio para encarcelarte, impedirte ser lo que tienes que ser, es precisamente el miedo, miedo de Dios, miedo de la vida, miedo de ti mismo, miedo de los demás, etcétera, etcétera, etcétera. No negando que el miedo también tiene su utilidad y el miedo es una cosa naturalmente querida por Dios. Esto no significa que después el adversario pues, no aproveche esta realidad. Pues muy bien. Entonces, y les voy a contar un poco un episodio que me pasó en estos días y que les va a hacer entender por qué es tan importante perder el miedo de la muerte. Entonces, no sé si se han enterado, sobre todo si ustedes viven en las Américas, no sé si se han enterado que nosotros aquí en la gloriosa, maravillosa península ibérica, España y Portugal, que son los países más bonitos del mundo, después de Francia. ¿Eh? Los españoles que me van a escuchar me van a odiar, pero me da igual. España es maravillosa y es muy bonita y esa es la verdad. Además estoy casado con una española. Pero de todas formas, aquí en esta península ibérica pues no tuvimos electricidad durante varias horas, ¿verdad? Tuvimos lo que se llama un apagón. Y aquí en Portugal, pues mucha gente tuvo mucho miedo. Y entonces se fueron ahí a los supermercados y había colas muy importantes de personas que compraron comida para varios días. Algunos incluso gastaron 1.000 euros. No sé cuántos pesos colombianos o mexicanos esto será, pero 1.000 euros, ¿verdad? De comida. Y el día siguiente se fueron al supermercado queriendo devolver la comida porque necesitaban el dinero, porque entre tanto pues ya había vuelto la corriente eléctrica, ¿no? Entonces ellos fueron dominados por el miedo. Pensaban que íbamos a entrar en una especie de época apocalíptica, yo qué sé. En todo caso estaba mi esposa, estábamos mi esposa y yo, en medio de todo esto, veíamos que la gente venía a los supermercados, nosotros simplemente queríamos comprar nuestra cena, ¿verdad? Y entonces estábamos rezando y en nuestro corazón apareció no sé cómo decirlo, ¿no? Dios te habla en el corazón y nosotros tenemos que aprender a escuchar nuestro corazón y la voz de Dios en nuestro corazón. Es una voz muy honda y el demonio no puede imitarla realmente, ¿no? Con esta voz habla aquí, tú sabes que es la de Dios. Ahora, la condición para que tú escuches esta voz es que tú tienes que estar en paz. Y para estar en paz, pues no te ayuda para nada a tener miedo. Entonces, ahí voy, ¿no? Yo he recibido esa gracia de perder el miedo a la muerte en este contexto que podría parecer apocalíptico, pero no lo era, en este contexto de pánico generalizado, ¿verdad? Donde se puede transmitir muchos miedos, yo personalmente
pienso, bueno, lo peor que me puede pasar es morirme, pero eso de hecho es una gracia. Y entonces yo estoy en paz y con mi esposa podemos discernir en paz y escuchar la voz de Dios en nuestro corazón. Y Dios nos decía muy claramente que pues la electricidad iba a volver el día mismo, ¿verdad? Y entonces pues nosotros lo vivimos bastante bien, claro, sin la comodidad de la luz, pero bastante bien este día. Entonces, yo agradezco a Dios que Él me haya dado esa gracia de perder el miedo a la muerte. Yo les voy a explicar un poco cómo lo perdí, qué cosas Dios utilizó y al final voy a rezar para que ustedes, si es que lo tienen, ustedes también lo pierdan. Entonces, cuando me casé con mi esposa Amanda, pues salió en bastantes periódicos que yo me casaba con la encarnación del Espíritu Santo. Claro que Amanda, lo sabemos, no es la encarnación del Espíritu Santo. Ya he explicado esto en videos, mi esposa también lo explicó, no lo voy a repetir, al final no tienes que pasar tu vida a defenderte, ¿no? ¿Verdad? Pero yo estoy en mi sano juicio y yo sé que casé con una persona normal como tú y yo, que simplemente tiene ese don bastante peculiar que el Espíritu Santo aparece a través de ella y te habla como yo te estoy hablando. Es una gracia inmensa en mi vida, pero tuve que pagar pues, un precio muy importante. Yo conozco al Espíritu Santo desde este contacto directo. Yo no soy nada de especial, realmente es una gracia absolutamente inmerecida, como probablemente el Señor te habrá dado a ti gracias inmerecidas, ¿verdad? Y, eh, y entonces, bueno, me casé con ella, surgió la noticia de que ella pensaba que era la encarnación del Espíritu Santo y que yo pensaba que era la encarnación del Espíritu Santo. Salió en los periódicos, etcétera. O sea, para mí fue muy, muy, muy humillante. Durante mucho tiempo yo tenía pesadillas con esto y me la pasé realmente mal. Gracias a Dios, la depresión nunca realmente se asomó a mi vida. Gracias a Dios. Y una de las cosas que más me ayudó es que todos los días aparecía el Espíritu Santo a través de mi esposa. Y su prioridad número uno para mí era distraerme y hacerme reír. Y esto es, yo, por mi ministerio de liberación, por mi ministerio de sanación, que es un ministerio pues muy absorbente, en que estás todo el tiempo con cosas muy serias, con situaciones dramáticas de las personas y también el hecho a veces de hablar para varios miles de personas, a veces hace que tú pierdes tu capacidad de alegrarte con las cosas sencillas de la vida, de desconectarte de la realidad, perdón, de desconectarte de tu ministerio y de conectar realmente con la realidad. Entonces yo había perdido esa capacidad y entonces el Espíritu Santo haciéndome reír, distrayéndome, jugando conmigo, quería, y lo logró, al menos en parte, reconectarme con el lado más alegre de la vida, con el lado niño de la vida, porque ustedes saben que nosotros tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos y desgraciadamente mi ministerio yo creo que me había transformado en un adulto demasiado adulto que había perdido su lado niño que todos tenemos que tener. Y esto pues me ayudó mucho y por eso hoy yo puedo sonreír y no he pasado por depresión y mi visión del futuro es positiva. Y una de las gracias que yo obtuve a través de esto, que yo no me di cuenta de inmediato, pero a veces sabe lo que es, las gracias más importantes de tu vida no son las gracias invisibles, no te das cuenta que las has recibido. Claro que si tú eres carismático y tú estás acostumbrado a las asambleas carismáticas, pues a lo mejor a ti pues te va a gustar de repente recibir una dosis brutal de Espíritu Santo, estás clavada en el cielo, tienes una experiencia de ángeles, del cielo, de Dios, de Jesús, etcétera, etcétera. Pues esas experiencias son lindísimas, por supuesto, y todos queremos tenerlas. Pero hay otras gracias
que obtienes de una forma mucho más discreta y que no son menos poderosas. Y una de estas gracias, en mi caso, fue perder este bendito miedo a la muerte. Entonces, no es que yo tenía miedo de comparecer delante del juicio de Dios y que Dios me juzgara, porque bueno, yo tenía la conciencia tranquila, evidentemente yo tengo pecados como todos, pero yo en conciencia busco hacer lo que Dios me pide, ¿no? Entonces yo no tenía miedo del juicio de Dios. Lo que yo tenía miedo es de ese paso en que tu espíritu se va de tu cuerpo. Y yo creo que ese miedo no era solo psicológico. Yo creo que también había un espíritu de miedo como muchas veces pasa en nuestra vida, ¿no? Los miedos pueden tener una origen psicológica, pero también se junta la acción del demonio porque evidentemente él te quiere llenos de miedo, o sea, te quiere muy paralizado. Y entonces ese estar constantemente con el espíritu y jugar con él y este espíritu que me mostraba el lado luminoso de la vida, que yo creo que movió algo muy hondo en mi corazón. Y hoy día cuando pienso en la muerte no pienso en lo aterrador que puede ser en la muerte, yo estoy focalizado en la luz que hay después de la muerte. Entonces, y también quiero añadir una cosa, no es que a veces hay personas que pierden el miedo de morir porque la vida es tan mala para ellos. Una vez me encontré a un tipo en Francia, pobrecito, ¿no? Yo creo que él no era creyente, había sufrido un montón de cosas en su vida, traiciones, pues yo ni me imagino, ¿no? Y él muy tristemente me dice, mira, yo lo que quiero es morirme, yo lo que quiero es morirme, ¿no? Pero no tengo la valentía como para suicidarme, pero yo lo que quiero es morirme. Bueno, pues no es mi caso. Yo me encanta vivir, me encanta esa vida, yo quiero realizar mi misión en este mundo, pero hay una positividad que entró en mí. Y yo creo que hay un espíritu de miedo que fue expulsado, o expulso, no sé, ni sé cómo se dice en español, pero ustedes me entienden, ¿no? Hay un espíritu que salió de mí, el miedo a la muerte. Y eso me hace, claro, vivir con mucho más paz y con mucha tranquilidad. Entonces te voy a dar 3 consejos sobre cómo liberarte de esto si es que lo tienes. El primer consejo es no preocuparte con ello. ¡Ay, es que tengo un espíritu de muerte! No, no, no. Bueno, eso no te ayuda, hombre. Tranquilo. Si tienes un espíritu de miedo a la muerte, tranquilo, tranquilo. Es lo normal, ¿no? Desde el pecado de Adán y Eva, pues nuestra realidad humana está muy influida por los espíritus malos, así como hay microbios, bacterias y virus en el aire, pues hay demonios en nuestras vidas, ¿no? ¿Verdad? No hay que pensar en términos de la película del exorcista. No, 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 no. Hay demonios que te afectan en tu psicología. Entonces tú no te preocupes, es una cosa natural. Bueno, en segundo lugar, pues mi consejo es pide la gracia para perder el miedo a la muerte. Y como dice la carta a Santiago, al inicio de la carta a Santiago, me encanta ese inicio, dice el apóstol, bueno, si tú necesitas sabiduría, pues ¿qué tienes que hacer? Pídela sencillamente a Dios. Y Dios te la va a dar sin reproches. Y te la va a dar. Y no dudes. Eso es lo que dice Santiago, no lo digo yo. Dice Santiago que ha conocido a Jesús cara a cara y que ha estado un montón de años con Jesús porque era el primo de Jesús. Entonces él sabía lo que decía, ¿no? Dios te quiere dar el don de la sabiduría, la gracia de la sabiduría, y parte de esta gracia de la sabiduría es perder, evidentemente, el miedo a la muerte y ser capaz de ver la muerte de otra forma a partir de la cruz de Cristo. O sea, no es más esa maldición, ese castigo que está sobre nosotros después que Cristo murió en la cruz. La muerte es una gracia que nos hace pasar y llegar al mundo de la luz, al mundo de Dios, a estar en las rodillas del Padre. Entonces, tercera cosa que te sugiero para perder el miedo a la muerte es que recibas alguna oración de liberación en este sentido. Entonces ahora voy a aprovechar
el poco tiempo que me queda, pues ya ven ustedes que otra vez este video dura más de 5 minutos. Les prometo que mi objetivo era un video de menos de 10 minutos, pero yo creo que ustedes tienen que rezar más fuerte para que yo tenga esa gracia. Pero igual, yo voy a rezar ahora por ustedes con la gracia que Dios me da. Sharana Koriba, estoy orando en lenguas, es un don bíblico, espero que ustedes no se incomoden con esto. Es un poco raro, pero les prometo es realmente bíblico. Lean Hechos 2 y ustedes van a ver que los apóstoles al recibir el Espíritu Santo hablaban en lenguas. Shiraba, Korina, Yataraba, Yashitaraba. Yenamaraba, Yashikaraba, Yashanama, Yataraba, Yashitaraba, Baba, Yesharana, Kori, Shara, Espíritu Santo. Me has liberado al menos en gran parte. Sharaba, de este miedo a la muerte, la gracia que yo he recibido, yo quiero transmitirla a mis hermanos que no son ni menos ni más que yo, son simplemente mis hermanos y hermanas. Sharaba, Shara. Ven a liberarlas con tu poder, con tu luz, con tu alegría. Naraba y Sharaba, pido al mismo tiempo para ellos la gracia de tener una oración en que ellos realmente hablan contigo, juegan contigo, Sharaba, se divierten contigo, Sharaba, en que ellos te dejan hablarles en su corazón y mostrarles el lado luminoso de la vida. Ven, Espíritu Santo, ven a transformar su vida de oración y también mi vida de oración, por supuesto. Rabayashita, Rabakuri, Sharaba. Y al mismo tiempo yo tomo autoridad sobre todo espíritu de miedo a la muerte. ¡Fuera! En el nombre poderoso y santo de Jesús, lo voy a repetir otra vez. ¡Fuera, demonio! En el nombre de Jesús. Sharaba, Kore, Sharaba. No más miedo a la muerte. Que no más te focalices en lo negativo de la muerte. Piensa, focalízate en lo de la luz. Y este espíritu que te pone como que la cabeza en el agua para que te focalices en lo malo. ¡Fuera! En el nombre poderoso, santo, luminoso y maravilloso de Jesús, quien nos ha dado, por amor del Padre, el maravilloso Espíritu Santo. Amén. Dios me los bendiga mucho, mucho. Ha sido un gustazo estar de nuevo con ustedes. Amén.